Gracias a todas y todos por venir. Bueno, recuerdo tema de mascarillas, porfa, si se pueden mantener puestas, pues genial. No es que no se permita fumar en el espacio, es que se recomienda que se salga al patio fuera. Y si necesitáis un baño, esa puerta de madera que está cerradica, pues es uno de ellos. Ya lo siento, es una presentación un poco seca, pero no me ha dado tiempo a hacer mucho más. Bueno, aquí tenemos a Nasser, gracias por acompañarnos en este momento, por haber accedido a contarnos un poco ese análisis sobre la situación en Afganistán, el papel de los Estados Unidos y otros países del mundo que han tenido bastante influencia en cómo se encuentra ahora la situación política, social, económica en el lugar. Eres profesor de universidad. Yo te dejo que te presentes, casi que lo prefiero. Y nada, pues comenzamos. Bueno, pues hola a todos, bueno, muy buena, bienvenido. Bueno, pues más o menos tenéis mi biografía, no hace falta, a ver si echáis un vistazo. Bueno, pues sí, hoy vamos a hablar sobre Afganistán, porque ya he venido a un campo de un país que desde muchos años, sobre todo desde 20 años, bueno, pues que lo quito, ¿no? Para que, para mejor, ¿no? Sobre todo desde últimos 20 años hemos sido testigos de una tragedia, algunos cambios en nuestro país, la presencia de la comunidad internacional, antes de esto de la tragedia de marginalización del pueblo afgano en Afganistán, luego los logros que hemos tenido, ya hemos perdido todos los logros en 2 o 3 semanas. Bueno, pues vale. Bueno, pues quizás más o menos conozcáis bien pues, la ubicación geográfica de Afganistán, pues que es muy necesario saberlo por los problemas que luego vienen y la tragedia que de momento sigue siendo en Afganistán. Que tenemos frontera con Pakistán desde el sur y este, y luego desde el oeste tenemos fronteras con Irán, desde el norte tenemos frontera con los países de Asia Central, luego un poquito con China, ¿no? Y bueno, pues la mayoría de esos problemas vienen de estas fronteras, que tenemos que esto sigue siendo debido a diferentes problemas y razones que tienen sus trasfondos en nuestra historia, desde la creación de Pakistán en 1974, que hay problemas de frontera, hay problemas de etnias, hay problemas de profundidad estratégica, que más tarde voy a hablar sobre la profundidad estratégica de Pakistán y todos los movimientos radicales de momento tienen el poder político en Afganistán y desde mucho tiempo luchaban contra, al primer paso con el gobierno comunista que contaba con el apoyo de los soviéticos, luego tras su caída pues lucharon que tenían para 5 años el poder político, luego les quitaron el poder los Estados Unidos después del 11 de septiembre, luego para 20 años luchaban contra el gobierno, contra la república y luego un momento tienen el poder. Son compuestas de 25 grupos terroristas en Afganistán que, bueno, pues los podemos denominar como el movimiento de Talibán, que es una composición de elementos radicales, fanáticos y de terroristas que se han juntado de todas partes del mundo, sobre todo de los países de nuestros vecinos, sobre todo de Pakistán, y hay algunos que han venido de China, como los uigures, que tienen problema, como por sus siglas hay un movimiento islámico que se llama Islamic Movement of East Turkestan, que esto desde antes tenía contactos con los talibanes, luego tenemos algunos elementos de Tayikistán, de Turkmenistán, de Uzbekistán y de Pakistán que, bueno, de momento tienen su base militar y están junto a los talibanes. Bueno, pues todo esto es la consecuencia de un juego, se llama Gran Juego. Esto se sigue entre
la Rusia zarista y la Gran Bretaña, que de momento tenían problemas entre sí y usaban a Afganistán como un estado de buffer, ¿no? Bueno, pues que los británicos al primer paso invadieron Afganistán para quitar todos los peligros que pensaban que venían desde los rusos en 1873. Esto se llama como la primera guerra entre los afganos y los inglaterros. Luego, tras un año, fueron hacia atrás a Pakistán y luego en 1879 la segunda guerra. Esto siguió más o menos un año, luego en 1880 otra vez, y la última, que también se llama como la Guerra de Independencia, que esto tuvo lugar en 1919, que tras esta guerra Afganistán consiguió su independencia y ya no teníamos el Imperio Británico. Pues teníamos dos superpotentes como los zares y los ingleses, los británicos, que Afganistán como estado buffer. Y además, a veces tenían algunos tipos de enfrentamientos y cada uno intentaba establecer e instalar su gente para tener el poder político en su mano. Y pues los británicos tenían una mano muy alta porque la mayoría de los afganos, los que habían luchado contra ellos, pero sus hijos tenían mucho interés hacia los ingleses. Y esto pues los rusos intentaban tener sus hombres para frenar o hacer frente a cualquier tipo de peligro y influencia que venía por parte de los británicos. Bueno, pues tras la independencia en 1919 hasta 1929 vino un rey que tenía un tipo de pensamientos modernos, que tenía un viaje para 6 meses hacia Europa y de vuelta pues quería cambiar el país, una sociedad tan tradicional, y que quería traer algunos cambios radicales. Pero a veces se enfrentaba con apenas resistencias por parte de la sociedad tradicional, por los clérigos o como imames musulmanes que querían hacer frente, porque según ellos él quería imponer los valores de los infieles en una sociedad musulmana. Entonces, en 1929 estalló una guerra entre él y otro tipo de guerrilleras y continuó hasta 1930. Luego, en 1930, se le quitaron del poder, él huyó a Francia, a Italia, y se quedó allí hasta tantos años, luego murió. Esto continúa desde 1930. Vino otra gente que desde antes tenían contacto con los ingleses, se llamaban Nader Shah. Pues empezó su campaña desde el sur y luego durante 1 o 2 años pudo tomar toda Afganistán y así anunció su reinado. 4 años tras de que él tomó el poder político, le asesinaron y su hijo, que tenía 17 años, le nombraron como rey de Afganistán. Este reino se continuó hasta 1973, hasta que hubo un golpe de Estado por su primo de rey, que cambió el régimen político de reino a república. Entonces, la historia de república se empieza desde 1973. Desde 1973 hasta 1978 teníamos un gobierno republicano. Luego hubo 2 partidos, había muchos movimientos izquierdistas, pero entre ellos los sobresalientes pues teníamos los que contaban con el apoyo de Moscú y los que contaban con el apoyo de Pekín. Entonces los que tenían el apoyo de los soviéticos, que hicieron otro grupo de estados, le quitaron el poder, le asesinaron. De repente Afganistán se cambia, que antes se consideraba como un país alienado, que no era alienado, que era un miembro activo de ese movimiento, pero de momento se consideraba como un país que contaba con los apoyos de los soviéticos. Este gobierno comunista pues siguió por 14 años más o menos. En este
parte del tiempo pues, surgen unos movimientos islámicos que tenían su base militar en Pakistán, que les entrenaban, les brindaban apoyos financieros, todo lo que necesitaban. Todo el mundo quería quitar este gobierno comunista. Pero los mujahidines, que tenían 9 grupos en Irán, en oeste, y 7 grupos en Pakistán, todos contaban con ese apoyo de los árabes, de chinos, de los Estados Unidos, de Occidente, de Pakistán, de Irán, y querían luchar contra este gobierno. Hasta que en 1992 los soviéticos quitaron su apoyo de este gobierno y luego, tras 1 o 2 meses, se cayó el gobierno. Ya entran los mujahidines en Afganistán. Bueno, pues al entrar a la capital, cualquier movimiento o cada movimiento quería tomar o tener el poder político. Estalló una guerra civil en la capital. En una capital teníamos diferentes reinos, que se dividía en diferentes partes entre diferentes grupos de los mujahidines. Esta situación continúa hasta 1996. Un año antes, en 1995, pues había surgido otro movimiento radical llamado como los talibanes. Los talibanes eran ex-miembros de los mujahidines, un instrumento estratégico a manos de los países vecinos, sobre todo a los pakistaníes, que querían quitar todos los grupos mujahidines que según ellos no podían cumplir con sus promesas para establecer su propio gobierno. En 1996 los talibanes tomaron el poder político tan rápido en unos meses y se cayó el gobierno de los mujahidines. Ahora, más del 97% de la población del territorio afgano era bajo el control de los talibanes y 3% bajo de los mujahidines. Tenían una base de resistencia que luchaba contra ellos. Teníamos para 5 o 6 años los gobiernos de talibanes y luego, tras el 11 de septiembre, cuando la comunidad internacional, los Estados Unidos, decidió quitarles del poder político, brindaron algunos apoyos financieros a este punto que tenía más o menos 3% del territorio o suelo afgano, les brindaron apoyos y pudieron quitar a los talibanes del poder político. Bueno, pues desde 1996 hasta 2001 los talibanes, luego se empieza otra trayectoria histórica en Afganistán desde 2001 hasta el 16 de agosto de 2021. Bueno, pues ese mapa pues, más o menos nos muestra la ubicación geográfica de Afganistán, que también ha sufrido muchos tiempos duros y complicados debido a su ubicación geográfica. Cualquier país vecino tenía sus propósitos estratégicos. Desde el norte hacia el oeste, desde el este hasta el oeste, los países tenían sus propios hombres y querían apoyarles para tener el poder político, para cumplir con sus objetivos estratégicos. Bueno, pues la invasión soviética era el punto inicial de esta crisis, que sigue siendo desde más de 4 décadas en Afganistán. Los soviéticos entraron en Afganistán en 1978 con 150.000 soldados, porque querían apoyar a ese gobierno comunista que a veces se enfrentaba con resistencia por parte del pueblo. Porque a los pueblos afganos, los que vivían en las partes alrededor del país, les habían dicho que el Islam está en peligro y hay que luchar y hacer un tipo de jihad contra ellos. Entonces, el mayor peligro o riesgo, según ellos, los pueblos que luchaban contra los soviéticos, era luchar contra el comunismo. Bueno, pues ellos cometieron algunos errores. Por ejemplo, querían imponer los valores del socialismo mundial en una sociedad tan tradicional en Afganistán, sin pensar su trasfondo histórico. Luego, la ramificación entre los partidos comunistas, como teníamos Khalq y Parcham. Khalq significa masas y Parcham banderas, dos ramificaciones dentro del Partido Comunista
que cada uno luchaba para tener el poder político. Y además de eso, habían otros movimientos que, como antes dije, contaban con el apoyo de Moscú y Pekín, y apenas tenían enfrentamientos. Luego, esta excusa allanó el camino para que los Estados Unidos y otros países del occidente, del mundo árabe, de los vecinos, que tuvieran una excusa para intervenir y para tener sus propios hombres en Afganistán. Bueno, pues justo tras la salida de los soviéticos en 1989, el gobierno comunista, que todavía contaba con el apoyo de los soviéticos, pues resistió para 3 años. Hubo una guerra que estalló en el oeste de Afganistán. En esta guerra casi 10.000 soldados pakistaníes tenían parte, pero que intentaban a quitar a este gobierno comunista y anunciar otro gobierno que contaba con el apoyo de los pakistaníes y otro mundo occidental. En 1992, cuando cayó el gobierno comunista, la guerra civil destruyó la mayoría de las infraestructuras en todo el país. Ya habíamos perdido todos los logros que habíamos tenido durante 14 años de la presencia de los soviéticos, igual como ya lo hemos perdido los logros de 20 años en 16 de agosto de este año. Justo en este tiempo pues emerge un radicalismo islamismo que contaban con diferentes tipos de ideologías que venían de Pakistán, de India, del mundo árabe y de otras partes del mundo. Y los talibanes son los productos de este tipo de ideología, porque a veces oímos que hay enfrentamientos entre los movimientos islámicos como el Talibán y Daesh. Y tenemos otros movimientos salafistas y yihadistas que también tienen problemas con los talibanes, porque según ellos los talibanes no pueden cumplir con los valores islámicos en Afganistán. Según ellos todavía no tenemos un gobierno que convenga con los valores islámicos. Vale, pues en el 11 de septiembre de 2001 ocurrió el evento de 11 de septiembre de 2001 y esto allanó el camino para una intervención extranjera a escala mundial, porque teníamos los países del occidente bajo el liderazgo de los estadounidenses, teníamos los países vecinos que todos colaboraban para quitar el gobierno de talibanes. Es mencionable que durante el primer periodo de que los talibanes tenían el poder político en Afganistán, solo 3 países les reconocían como un gobierno: Arabia Saudita, Pakistán y otro era Emiratos. El resto del mundo no les reconocía como un gobierno, igual como la situación actual, que ninguno de los países está listo a reconocer como un gobierno legítimo. Bueno, pues los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, por una parte quitó a los talibanes del poder político y por otra parte allanó el camino y favoreció el campo para tener otro tipo de generación política. Los tecnócratas, los grupos mujahidines, los ex miembros del Partido Comunista ya tenían que hacer y formar un gobierno. 20 años de errores y de costos en Afganistán y luego al fin hemos logrado hemos perdido todos los logros que lo habíamos obtenido durante 20 años. Durante estos 20 años, Afganistán se cambió como antes, como epicentro del terrorismo o yihadismo global. De momento hay 25 grupos yihadistas que luchan junto a los talibanes contra otros países, contra el gobierno central de Afganistán, y ahora que tienen el gobierno y el poder político, tienen sus objetivos estratégicos hacia el norte y hacia China y los países de Asia Central, hasta aquí Irán y otros países. Vale, pues la invasión estadounidense y el occidente. Ya tenemos la mayor parte de los países que son miembros de
de la OTAN y tenían sus soldados en Afganistán. Más de 180.000 soldados extranjeros, la mayoría de ellos los americanos. Los americanos vinieron bajo un lema de luchar contra el terrorismo, quitar a los talibanes del poder político, ayudar a los afganos para tener un gobierno legítimo, para imponer los valores democráticos, los valores americanos y además de eso reivindicación de un tipo de sistema neoliberal. Bueno, pues esto tenía sus propias repercusiones en Afganistán, porque además de imponer los valores neoliberales en Afganistán, ya había surgido un tipo de cleptocracismo en Afganistán. El cleptocracismo es el tipo de gobierno donde todos los miembros son corruptos y por sus palabras puede significar como el gobierno de los ladrones. Además de eso, ellos empezaron un proceso de privatizar de las propiedades públicas, que esto a su vez tenía sus propias reacciones, porque habían venido a vender las propiedades públicas a los comerciantes, a otros que habían venido del occidente, y la gente ordinaria pues se sentía solo sin ningún tipo de régimen político. Por otras palabras, pues estuvimos enfrentados como un tipo de anarquismo absoluto. Además de eso, habían venido los ladrones, los que antes vivían en Occidente y de momento tenían el poder político, que ya eran los ministros, diputados y además de eso, presidente y vicepresidente. Esto, a su vez, allanó el campo a corrupción administrativa, porque por una parte, si los talibanes luchaban contra el gobierno central, por otra parte, por dentro, el gobierno empezaba a caerse por esta corrupción administrativa. Bueno, pues es una foto que pues muestra que cuando los estadounidenses vinieron a Afganistán en 2001, que los talibanes no tenían más que un burro, pero de momento cuando salieron les dejaron todos los equipamientos militares, que esto es más de 80.000 millones de dólares. El coste de lo que los estadounidenses quieren apoyar al ejército afgano. Pero de momento tienen un gobierno que, a pesar de tener problemas económicos, pero tienen estas cosas militares como aviones, como otras, como un ejército regular. Vale, pues ¿de dónde surge este problema tras el 11 de septiembre de 2001? Pues según teorías de seguridad, los análisis que hacen los analistas es que Afganistán está rodeado como un epicentro por donde los Estados Unidos querían poner sus objetivos estratégicos. Por ejemplo, la posición de Afganistán en un tipo de teoría New World Order Geopolitics, la geopolítica de nuevo mundo, la geopolítica de nuevo orden mundial. Esto, pues que además de eso, Afganistán, como se ubicaba en el centro de estas, estaba rodeado por 3 o 4 sistemas de seguridad en la región. Por ejemplo, en el norte teníamos el sistema de seguridad del sur, de Asia Central, y por otra parte teníamos el sistema regional o independiente de China. Por sur teníamos sistema de seguridad del sur, que componía apenas con rivalidades entre dos países más poderosos como Pakistán y India, y que habían elegido a Afganistán como un campo para sus rivalidades. Y por otra parte, sufrían del sistema de seguridad del Golfo Pérsico. Esto quiere decir que Afganistán no solo era miembro de ninguno de estos sistemas de seguridad, sino que sufría de cada uno. Entonces, cada zona, cada sistema de seguridad tenía sus propios problemas. Y por esto, pues habían elegido a Afganistán como un campo para llevar a cabo sus rivalidades.
Por ejemplo, tenemos Pakistán y India. Los dos países siguen sus objetivos estratégicos. Más tarde voy a hablar sobre la profundidad estratégica de Pakistán y de Afganistán. ¿Qué quieren los pakistaníes de Afganistán y por qué brindan apoyos financieros y técnicos a los grupos radicales que de momento tienen el poder político en Afganistán? Bueno, pues dijimos que Afganistán no solo era el miembro de ninguno de esos sistemas de seguridad, sino que contaba con apoyo de un sistema de como sombra, o por sus siglas como Shadow Security System. Que esto contaba con apoyo de la OTAN. OTAN no quería o no era capaz de solucionar el problema de seguridad de Afganistán, sino que había dejado, y de momento ha dejado Afganistán entre estos sistemas de seguridad que han rodeado a Afganistán y han elegido este país pobre, tan destruido, para sus futuras rivalidades. Bueno, pues es importante saber la profundidad estratégica de Pakistán. ¿Qué quieren los pakistaníes de Afganistán? Si echamos un vistazo hacia atrás, desde la creación de Pakistán en 1947, ha habido 4 guerras entre los indios y los pakistaníes. En 1947, 1955, 1971 y 1999. En estas 4 guerras, estos fueron los pakistaníes que sufrieron mucho y tenían que rendirse contra los indios. Los pakistaníes tienen miedo porque en caso de tener otra guerra en el futuro contra los indios, es que Pakistán su ubicación geográfica está de forma vertical y es el campo de tiro por los indios. Entonces, en caso de tener cualquier tipo de enfrentamiento por los indios, a ver si los pakistaníes tienen un espacio hacia atrás como Afganistán, pueden retirar sus fuerzas aéreas para que no sufren más hacia Afganistán. Esto se llama como la parte militar de su profundidad estratégica. Pero si tocamos por la profundidad político, pues podemos tocar o decir de que Pakistán está rodeado desde el sur por la India y no quiere estar rodeado por el norte por un gobierno que no tenga buena relación con los pakistaníes. Por eso quiere tener un gobierno amistoso con buenas relaciones hacia el norte, para no dejar un espacio para los indios que tengan su influencia, como lo tenían durante estos 20 años. Pero de momento los pakistaníes tienen un gobierno que son amigos de Pakistán, los elementos radicales y fanáticos, que creen, que siguen sus propósitos religiosos, pero detrás de estos son los pakistaníes que siguen sus propósitos estratégicos. Además de eso, Pakistán, Vale. Aquí tenemos algunos campos de energía. Desde el sur, Pakistán y India lo necesitan de forma urgente. Y además de eso, estos países de Asia Central necesitan los productos de Pakistán y India que se vayan hacia el norte. Entonces, Afganistán es un buena ruta o camino para ese tipo de transmisión de esos productos hacia el norte. Y desde el norte hacia el sur, ellos necesitan la energía, la electricidad. Es que durante 20 años el antiguo gobierno republicano en Afganistán quería imponer o implementar algunos proyectos económicos, como tenemos la transmisión de electricidad desde Tayikistán y Uzbekistán, Turkmenistán hacia Afganistán, luego a Pakistán. Tenemos otro proyecto de gas que lo llamaban como TAPI. TAPI, por sus siglas, es una abreviatura de Tayikistán, Afganistán, Pakistán y India. Este proyecto, que a largo plazo lo pensaban como un proyecto a escala regional, pero de momento lo tenemos paralizado, porque no tenemos un gobierno legítimo en Afganistán, ni hay campo para implementar ese proyecto económico.
Vale. En una foto pues podemos mostrar lo que está pasando. Es el primer ministro de Pakistán, Imran Khan. Que coge dinero de los Estados Unidos, primer ministro que está bajo el control de los militares, del ejército. Lo toman, a otra parte lo dan a Talibán, los talibanes les dan una patada para expulsarle del país, ¿no? Es la realidad. Vale, pues hay que tocar por las razones que causó el colapso del orden político después de Bonn. Después de la conferencia de Bonn, pues teníamos un gobierno interino que duró casi 6 meses, luego duró para 18 meses, luego teníamos elecciones. Y desde allí pues se inició ese proyecto democrático y continuó hasta el 16 de agosto de 2021. Bueno, la primera razón era el establecimiento de un tipo de orden político sin tener trasfondo histórico en Afganistán. Porque en el pasado, antes de esa conferencia de Bonn, no teníamos ningún tipo de elecciones en Afganistán. Por decir que no teníamos ningún tipo de democracia en nuestro país. Pero los Estados Unidos, junto con sus aliados occidentales, vinieron a llenar el campo para tener este tipo de elecciones, pero al otro lado cometieron algunos errores, que esto era algo diferente en comparación con nuestra historia. Por ejemplo, en cambio de esto, pues intentaron implementar los valores neoliberales, a cambiar el sistema económico de nuestro país de un sistema económico centralizado bajo el control del gobierno, lo cambiaron como el mercado libre. Esto tenía sus propias repercusiones en nuestra sociedad. Este tipo de mercado libre pues basada en ideas neoliberales, que hasta que las autoridades afganas no eran capaces de darles una identidad y explicarles a la gente. Bueno, pues la segunda razón puede ser pues la burocracia pura y la corrupción generalizada que en cada año pues causaba caída del gobierno. El proceso administrativo en todo el gobierno fue tan lento, tedioso y erosivo que esto proporcionó el campo para que al fin cayera el gobierno que fue electo por los afganos. Y la tercera, pues lo que se mostró en la práctica fue de hecho un intento de desacreditar un corriente de pensamiento libre que lo habían traído los tecnócratas, los que habían vivido en Occidente y fuera de Afganistán, y mostrarles a la gente. Pero el resultado fue el surgimiento de un sector privado que no solo era capaz de desempeñar a un gobierno central y que de hecho no teníamos ningún tipo del gobierno que pudiera cumplir con sus propios labores. Y cada día esto pues allanaba el campo para la caída del gobierno republicano. Por otra parte, la parte más importante de esa caída, de esta tragedia que nos ha llevado hasta aquí, eran las políticas etnocéntricas de las autoridades, de los que tenían el poder político en Afganistán. En Afganistán tenemos diferentes tipos, como los pashtunos, tayik, uzbek, hazara y otras etnias. Entonces se cuentan según el porcentaje que ellos constituyen de la población afgana. Pues según el nivel de su porcentaje que tenían que participar en el poder político. Por ejemplo, el presidente pashtun, el vicepresidente tayik. Luego teníamos otro ministro de Hazara y luego algunos ministros de etnia de uzbek. Son diferentes etnias que vivían en Afganistán. Pero las políticas etnocéntricas en el sistema fueron los principales orígenes que allanó el campo para la caída de ese gobierno.
Y el quinto, el propio gobierno afgano no era capaz de brindar los servicios necesarios para los ciudadanos. Es que, por una parte, la incapacidad de las autoridades que aparentemente se demostraban como tecnócratas que habían venido del occidente, pero de hecho no sabían nada cómo gobernar. Por otra parte, corrupción, y además de eso, que el gobierno no era capaz de brindar servicios al pueblo en el orden republicano que cada día carecía la popularidad general. Y este gobierno, lo único que quedaba del llamado orden republicano es el momento que el régimen era como un régimen de represión, de asesinato, de cohesión y marginación de la oposición. Y el sexto, la falta de seguridad. Pues dentro de la ciudad de Kabul, la capital de Afganistán, no teníamos seguridad. Es decir, que no podemos dejar nuestro coche en una parte de la ciudad como aparcado. A ver si lo dejamos, no lo encontraremos más tarde. Además de eso, los que tenían dinero o tenían algunas posibilidades económicas no podían vivir dentro del país, tenían que salir del país. Esto cada día pues reducía la posibilidad de tener una economía basada en la inversión, lo que fuera necesario para tener una economía estable y un país que ya contaba con el apoyo financiero de la comunidad internacional, pero poco a poco la comunidad internacional mostraba menos interés a brindar tan cantidad de dinero al gobierno afgano que era tan corrupto. Bueno, ahora, después del 16 de agosto de 2021, tenemos los talibanes en el poder político. Todo lo que ocurrió en Afganistán no era previsible ni siquiera para mí, como un afgano vivía. Yo pensaba que tenemos un ejército de más de 350.000 soldados, contábamos con el apoyo internacional, tenemos un gobierno electo y así es que no se puede cometer los errores del pasado. Pero de momento, el 16 de agosto, teníamos un gobierno caído y el poder político otra vez a manos de los talibanes. Bueno, el gobierno actual de Talibán, que carece de la legitimidad interna e internacional, pobreza, desempleo y la crisis humana es en su escala muy alta. Es decir, de momento ni hay dinero, hay los empleados del gobierno que llevan 3 o 4 meses sin cobrar, tenemos un gobierno que no funciona ya, tenemos las autoridades que no saben cómo gobernar y la mayoría de los mulas que han venido de las escuelas religiosas desde Pakistán como madrasas y ahora no saben cómo gobernar. Bueno, pues como conclusión podemos decir que no se debe repetir los errores del pasado y imponer ideologías ajenas. Como en el pasado lo teníamos como socialismo y luego neoliberalismo, que ninguno de ellos dio resultado. Además de eso, se enfrentó con mayor resistencia del pueblo afgano, que vivía en una sociedad tan tradicional. Imponer los valores democráticos en Afganistán pues requería sus propios trasfondos, aunque en Afganistán faltaba hace faltaba pues, los propios requisitos que necesitaba para tener un gobierno democrático. Además de eso, los que se nombraron como candidatos presidencial o candidatos del miembro del parlamento, pues que tenían los mafias, los señores de guerras y los que tenían algún tipo de contacto o relación con drogas. Entonces, la gente, el pueblo afgano, que siempre pues, esperaba ese momento, de momento se les dieron cuenta de que estamos enfrentando con un tipo de cleptocracia
que solo contaba con las autoridades corruptos, ladrones y señores de guerra que ya habían violado los derechos humanos durante 4 décadas. La falta de comprensión y entendimiento del antiguo gobierno afgano en interacciones regionales. Es que por una parte teníamos buenas relaciones con los indios y por otra parte ya no teníamos buenas relaciones con los pakistaníes. Además de eso teníamos la presencia de los estadounidenses en Afganistán, pero teníamos las reacciones por parte de los iraníes que desde antes tenían problemas con los estadounidenses. Y hay que cambiar a Afganistán como epicentro de comercio a escala regional, porque la ubicación de Afganistán puede favorecer el campo para un camino de tránsito de productos de energía desde el sur hasta norte y desde el norte hasta el sur. Y luego, Afganistán es que no era miembro de ninguno de estos sistemas de seguridad de la región, sino que sufría de sus rivalidades. Como recomendaciones, podemos decir que hay que reevaluar políticas internacionales sobre Afganistán. No hay que tener los mismos errores que lo hemos tenido durante estos 20 años. Luego, reconocer los derechos del pueblo afgano para darles la oportunidad que tengan un gobierno y que piensen sobre su futuro. Luego, eliminar rutas del terrorismo internacional que de momento tiene como epicentro de Afganistán, desde antes que tenían su base en otra parte de la frontera. No hay que reconocer a los talibanes como un gobierno legítimo, porque de momento tenemos una banda terrorista que tiene el poder político que durante estos 20 años luchaba contra el gobierno contaba con el apoyo internacional, pero de momento están intentando para que el mundo les reconozca como un gobierno legítimo. Y luego, que hemos perdido los logros de estos 20 años y tenemos un país perdido, hemos perdido los logros y tenemos un pueblo ya olvidado por la comunidad internacional. Gracias. A su disposición. Si pudiéramos hablar un poquito más acerca de los logros exactamente que consideras que el país ha llevado en estos 20 años y vale. cómo en los 6 meses vale. consideras cuáles son estos logros, ¿no? Vale, estos logros, por ejemplo, teníamos libertad de prensa, teníamos una generación que habían educado durante 20 años. El nivel de escolarización desde antes de 2001 era casi más de 20%. Pero durante este tiempo lo tenemos cerca del 60 o 65%. Tenemos los derechos para las mujeres, tenemos una masiva participación de las mujeres en el gobierno, tenemos universidades, teníamos buenas relaciones con el mundo, contábamos con el apoyo internacional desde antes, que esto no tenía su trasfondo. Estos se pueden considerarse como los logros que de momento no los tenemos. Lo hemos perdido en unas semanas o unos meses. ¿Sabes cómo están las situaciones de las mujeres? Sí, de momento tenemos las mujeres encarceladas en la casa que ni pueden salir de su casa, ni pueden asistir a la clase de la universidad, ni tienen derecho como un ser humano y de momento que sufren un tipo de represión por los talibanes. Y además de eso, hay algunas que intentan y a veces salen en las calles para pedir sus derechos, pero los talibanes el único instrumento que tienen es represión. Sí. Vale. Que no les permiten, que tienen miedo de ellos, que han asesinado a alguno de ellos, que secuestran, luego desaparece. Por eso hay tanto nivel de miedo entre los pueblos afganos, los que viven en Afganistán, que no se atreven a salir en las calles más. Y capacidad, o sea, dentro de Afganistán, hay
rebelión frente a los... O sea, te entiendo lo del miedo, ¿eh? Pero, o sea, grupos... Porque, claro, lo pintas, te dices, claro, claro, no hay que reconocer a los talibanes, no... Pero ¿qué se puede hacer o cómo...? Vale. O sea, si hay grupos que se puedan apoyar... Tenemos dos frentes, uno militar, otro político. Los políticos viven fuera del país. Pero los militares tenemos un punto de resistencia en la provincia de Panjshir, que está situado al norte de Afganistán. A veces resisten contra los talibanes y de momento luchan contra los talibanes, pero están intentando tener el apoyo internacional y están intentando para que digan a la comunidad internacional no hay que reconocer a los talibanes como un gobierno legítimo. Y en estos 2 últimos días que la ONU negó a darles la silla o la participación que Afganistán tenía en la ONU, que lo han guardado, lo han demorado por 1 año más, ¿no? Porque los talibanes intentaban tener esta silla en la Asamblea General, pero no les dieron. Sí, la mayoría de los afganos que no se ven cómodos con los talibanes, pues que apoyan a ese frente. Pero de momento ese frente tiene bajo su control más del 2% del territorio afgano. Entonces esto hace falta que pase tiempo, que la gente se dé cuenta de que hay un punto de resistencia y hay esperanzas para el futuro. Luego seguro que van a apoyar ese frente de resistencia contra los talibanes. Las tropas estadounidenses antes habían dicho que estaban en Afganistán como combatiendo a los talibanes. Sí. ¿Y por qué ahora como que se ha apartado o lo han dejado si de repente muchos países estaban ahí? Bueno, ese es asunto de política y se puede cambiar en cualquier momento, ¿no? Es que cuando los estadounidenses vinieron a Afganistán tenían la excusa de matar a Osama Bin Laden, el líder de Al-Qaeda, porque le acusaban a tener mano tras de ese evento de 11 de septiembre. Pero cuando le mataron, ahora dicen que han cumplido con sus objetivos y no tienen que ver nada en Afganistán. Estos lo han dejado los afganos para que deciden sobre su futuro. ¿Y qué pasa con el ejército afgano? O sea, Estados Unidos ha estado 20 años ahí, poniendo pasta, formando a mandos militares de estrategia militar. ¿Qué pasa? Porque se ha desintegrado el ejército afgano con tanta facilidad. De momento tenemos desaparecido un ejército de 350.000 soldados. Desaparecido. Pero los talibanes les persiguen, en cualquier punto que les consiguen, les matan. Hay un tipo de miedo entre los ex miembros del ejército afgano. Y de momento viven bajo la clandestinidad. Algunos han escapado de Afganistán, viven en Irán y Pakistán y otros países, pero hay algunos que todavía se han quedado en Afganistán y que tienen miedo de los talibanes. Pero de momento no hay ejército. Si tenemos los vehículos, los tanques, otros armamentos con los talibanes, que lo habían dejado, pero los miembros desaparecidos. ¿Y talibanes cuántos puede haber? ¿Millones? Talibanes, no es. No solo de connivencia ideológica con los talibanes, sino militantes activos, armados, que son ahora de autoridad. Sí, pues según la cifra de los miembros de talibanes, que son casi 70.000 o 60.000, ¿no? Pero desde antes, las escuelas religiosas en Pakistán les brindaban apoyos ideológicos para darles esta mentalidad que hay que luchar contra los infieles. Los estadounidenses han venido y han hecho una invasión contra un Estado islámico y hay que luchar contra ellos para expulsarles del país y luego formar un gobierno islámico. ¿Cómo? Que China está oyendo con el estadounidense. Sí, los chinos persiguen sus objetivos estratégicos. Como tenemos un proyecto a escala mundial que los chinos lo están intentando implementar como BRI por sus siglas, Belt Road Initiative. Esto abarca 3 continentes del mundo. Se inicia desde Vale. Pues esto se inicia desde aquí, pasando por los países de Asia Central, Tayikistán, Uzbekistán, luego se va
se baja hacia Europa, luego llega al continente de África. Por eso esto lleva mucho tiempo, un largo camino. Los chinos están intentando, por varios objetivos estratégicos, uno por luchar contra y hacer frente contra los elementos islámicos que tienen problemas con los gobiernos de chinos, como los uigures, ¿no? Un pueblo que vive en el oeste de China, son musulmanes, pero tienen problemas con los chinos, que de momento están junto a los talibanes. Eliminarles un objetivo, luego hay que tener un camino hacia, que se pase por Afganistán hacia el sur y que se corte el camino para cumplir este proyecto económico. Y además de eso, pues que China es nuestro vecino, un vecino muy poderoso, quiere tener influencia en el futuro de Afganistán, ¿no? Como otros países como el Pakistán, India y otros países. Vale, pero cuando dices eso es por los gas que sacan de China y quieren venderlo por ahí, en vez de la seda que quiere venir hasta África, ¿es eso? ¿Te hablas? Sí, sí, sí. China está comprando muchos terrenos de África. Sí, sí. Sí. ¿Y cuál crees que es el papel del ejército español en Afganistán? Bueno, pues los militares habían venido en combinación como un ejército que era parte del miembro, como un miembro de OTAN, ¿no? Pero la mayoría de ellos estaban estacionados en esta parte de Herat y Badghis. Bueno, pues que igual como los españoles, habían otros países que no tenían tan papel importante en las dinámicas políticas en Afganistán, pero tenían que tener presencia como un miembro activo de la OTAN en la región. Sabemos que Afganistán es la única misión que OTAN lo ha tenido fuera del continente de Europa, ¿no? Antes no tenía presencia, pero Afganistán era el primer país. Por eso creo que a ver si somos unos amigos y queremos ir a un bar y otro de momento se niega, no quiere, rechaza. Esto no puede ser, tiene que seguir con los amigos. Es el papel. ¿Por qué? Bueno, pues es la política y tenemos los superpotentes, ¿no? Entonces, es los superpotentes que quieren cumplir con sus objetivos estratégicos. Pero los países que no tienen tanta fuerza, no solo los españoles, teníamos otros países de este de Europa, como teníamos como de este de Europa, por ejemplo, teníamos a ver si bueno, pues de Macedonia, ¿no? Que no tenía ningún papel, pero tenía que estar ahí, ¿no? Por ejemplo, de Balcanes, de Bálticos, de otros países, como Turquía, ¿no? De momento tiene una alta mano en las dinámicas en Afganistán, pero que tenía su presencia militar ahí. Pero los americanos, los estadounidenses, seguían sus objetivos en Afganistán. Y esto debido a tener ese sistema de seguridad como Shanghái, ¿no? Que esto se considera poco a poco como un rival frente a OTAN. Bueno. La clave sería que se apoyara a esos grupos resistentes, ¿no? De Afganistán. De momento no hay otro remedio sino apoyarles. Sí. Para que sea desde dentro también, ¿no? Sí, sí. Si no vuelva a pasar lo mismo, Sí. hay una fuerza que la sienten como extranjera, ¿no? Sí. Sí. No sé si lo he entendido bien, pero antes, pero que has dicho que antes de 2001, que es cuando Estados Unidos ya entra ahí con todo el equipo, ¿no? Que ya Afganistán era un territorio que habían concluido diferentes movimientos radicales de otros países. Y hay una explicación para eso, pues. Bueno, esto tenía sus propios trasfondos históricos. Es muy complicado explicarles en unas palabras, ¿no? Que desde el gran juego, que lo he explicado, ¿no? hasta la situación actual, tenía sus razones, ¿no?
El primer paso entre los rusos zaristas y los británicos, luego entre la Unión Soviética y los estadounidenses, y ahora entre Shanghái, de sus miembros como Rusia, China e India, y luego tenemos la OTAN, bajo el liderazgo de los Estados Unidos y otros aliados occidentales. Los pillan siempre en medio. ¿Cómo? Los pillan siempre en medio. Sí. Desgraciadamente, sí. Porque el plan o el proyecto económico de energías y gases, ¿dónde se origina? ¿O quién lo origina? Bueno, pues diferentes países tienen sus intereses a esto, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos estos dos países son los que tienen mayor interés en estos proyectos, ¿no? De gas y de energía, porque lo necesitan de forma urgente. Porque vienen estos países como Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán. Estos tres países son llenos de recursos naturales como gas y otros, ¿no? Entonces lo necesitan y cada uno está intentando a tener un camino para tener acceso a estas energías, ¿no? Por eso siguen su rivalidad de forma muy sangrienta en el territorio afgano, ¿no? Tienen sus propios hombres, los indios y los pakistaníes, que se considera mucho más serio, ¿no? Sí. Pues entiendo que Al-Qaeda apoya a los talibanes. ¿Cómo? Al-Qaeda, el papel que juega aquí de apoyo a los talibanes. Esa es una pregunta. Luego, si hay mujahidines ahora mismo en Afganistán, ¿y qué ideología tienen los grupos rebeldes del norte? Bueno, los mujahidines de momento no tienen ningún tipo de ideología sino dinero. Porque la mayoría de ellos son señores de guerra y tienen que ver con los mafias, que tienen dinero y han comprado casas y propiedades fuera del país. Solo de momento tenemos ese nombre de los mujahidines. Sí, que desde antes Al-Qaeda, que se había formado durante la guerra contra los soviéticos, que tenía buena relación, una relación muy estrecha ideológica con los talibanes hasta 2001. Pero cuando cayó su gobierno, que de momento desaparecieron, pero poco a poco pues vinieron en la escena y de momento tienen algunos combatientes entre los talibanes, los comandantes y otros que son profesionales en atentados, en hacer cosas explosivas, cómo llevar a cabo esa guerrilla contra un ejército regular como lo teníamos como ejército afgano y los estadounidenses. ¿Los grupos del norte son mujahidines o no? ¿Los grupos que a día de hoy tienen algo de presencia militar en el norte? Los que resisten contra los talibanes. Bueno, sí, apenas. Es que desde antes tenían algunos algunos sitios que habían escondido armas desde el periodo de Jihad, lucha contra los soviéticos, en esta provincia de Panjshir. Y de momento lo usan, aunque no tienen la presencia física en todas partes de la provincia, pero apenas aparecen, pues luchan y luego desaparecen. Es un tipo de guerrillera que de momento lo llevan, pero más tarde es posible que vengan a la escena, que toman algunas provincias bajo su control y que hay miedo de que anuncien otro gobierno, ¿no? Esto avecina el peligro de desintegración de Afganistán entre norte y sur. ¿Guerra civil o no? Puede ser, puede ser. ¿Y qué piensas de la situación de las personas refugiadas? A ver, ¿cómo lo planteo esto? ¿Cómo es la acogida? Aquí. Bueno, yo la sé un poco, pero... No. ¿Por qué? ¿Por qué y quiénes han salido? ¿Por qué crees tú que ha sido eso? Porque yo creo que en una sociedad tan tradicional, yo, como mi padre y otros miembros de familia, por ejemplo, yo
había trabajado como intérprete con los militares. Tenía colaboraciones con la embajada española. Me consideran como un traidor que ha colaborado con los infieles, según ellos. Por eso, la mayoría de los refugiados que han venido a otros países, no solo en España, corren tan riesgo. A ver si les consiguen, les matan. No puedo regresar a mi país. Porque según ellos, he traicionado a mi país, a mi religión. Esa ideología es muy estricta y es muy peligroso, ¿no? Si un refugiado que ha venido a España y vuelve a Afganistán, puede ser que lo maten. Sí, 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 seguro. Y la situación ahora para pedir, o sea, no porque hayan colaborado con ejércitos extranjeros, pero por ejemplo, una mujer que quiere, ¿qué situación tiene? ¿Qué posibilidades tiene de poder salir de Afganistán si no ha tenido contacto, si no ha trabajado o colaborado con alguna...? Esto, pues es posible que la ayuden como una mujer, ¿no? Porque no tiene ya sus derechos. Claro, o sea, Que salga del país, ¿no? Es posible. Pero tenemos no solo los que habían trabajado en prensa, televisiones y diarios, que escribían, criticaban las políticas de los talibanes, que no podían estar en la misma línea como los talibanes seguían, están en peligro. Tenemos diferentes categorías, como los que habían colaborado, como que habían con el gobierno anterior, como activistas de derechos humanos, mujeres, los que habían trabajado en prensa, los que, bueno, pues que eran políticos, ¿no? Que eran miembros de los partidos políticos, que eran ex miembros del parlamento, tantas diferentes categorías que corren mayor riesgo. La mayoría de ellos han salido, pero han quedado algunos en Afganistán y están intentando salir del país. Sí. ¿Y sigue habiendo colaboración o posibilidad, o sea, o programas para sacar a esa gente del país? Bueno, pues... Ya se... Sí. ¿Estabas en Afganistán en agosto? Sí. ¿Y pudiste salir de mano del Estado español? Sí. Yo vine por un avión militar. Los españoles que habían trabajado con los militares como intérprete, ¿no? Bueno, desde Kabul hasta Dubái, luego a Dubái, a Madrid. Bueno, vivía en Kabul, pero teníamos un gobierno que perseguía a cualquier persona que había trabajado con los extranjeros. Igual como yo, mi padre también era intérprete con la OTAN, que en un momento vive en Dinamarca. A ver si le consiguen, le van a matar. No solo a él, a mí, a toda la familia. Tengo mis hermanos aquí. Está sentado ahí, ¿no? Él. Sí. Sí. ¿Y vosotros dependéis del Ministerio de Asuntos Exteriores? Bueno, pues esto era un largo proceso, que al primer paso habían hecho una lista, los que habían trabajado con los militares, luego lo enviaron a Asuntos Exteriores y según un programa, un plan, poco a poco, uno tras otro, nos pidieron, es que nos costó mucho venir al aeropuerto. Había un atasco por la gente, todo el mundo quería salir. Y fuimos 2 días ahí por el canal donde hubo ese atentado, que tenía algunas bajas, ¿no? Y luego no pudimos, es que yo colaboraba con la Embajada Española en Kabul, que me incluyeron en esta lista, que nos habían traído otro autobús que nos llevó hasta el aeropuerto. Pero ahí quedamos 2 noches y 3 días, que los talibanes no nos permitían entrar. Luego, a serie de unas negociaciones con los talibanes americanos, los militares españoles, finalmente nos permitieron entrar en el aeropuerto. Estuvimos ahí 3 horas, luego salir del país. Pero hemos dejado todas las cosas, piso, coche, todas las cosas, y teníamos que huir. En los últimos días, el 16 de agosto, ellos entraron en Kabul. El 19 salieron mis padres con mi hermano que viven en Dinamarca. El 22 habíamos dejado nuestra casa y vivíamos en clandestinidad en la casa de unos de nuestros parientes que vivían en otra parte de la ciudad. Porque teníamos miedo, ¿no? Que nos perseguían. Luego, desde allí, podemos salir del país. Sí.
Más de esto. Desde agosto hasta el momento, 1 millón de afganos han salido del país. 1 millón. Desde agosto. ¿Cómo? Más o menos 30 a 32 millones. 34 provincias, 364 distritos. Más información, ¿no? Vale. ¿Sabes si se está recibiendo ayuda para el pueblo afgano? De momento no, porque hay una pobreza total en todo el país. Los que brindan no es suficiente, porque tenemos que hacer, hasta este invierno, 97% de la gente bajo de la pobreza, ¿no? Es una catástrofe humana. ¿No sabes si está llegando la luna roja o algo por ahí? Bueno, están intentando abrir algunos caminos para poder ayudarles, pero de momento no. Pero esperamos en el futuro sí. Esperemos que no sea tarde. Sí. Sí. ¿Estáis decepcionados o enfadados por la forma en la que los Estados Unidos y los países europeos han abandonado al pueblo afgano, así como sabiendo que los talibanes seguramente iban a tomar el poder? Sí, claro. Nos han traicionado, ¿no? Tenían que apoyarnos, ¿no? Sí, nos abandonaron. Sí. Bueno, de eso sabéis maneras que desde aquí, por ejemplo, desde España, personas así como nosotros ciudadanos de aquí, podamos solidarizarnos o apoyar a la población afgana. Bueno, pues... De momento no, pero hay que pensar sobre esto, ¿no? Sí, porque hay que... El único instrumento que me queda como un afgano, hay que dar una imagen clara lo que se hace con la realidad, lo que está pasando en el territorio afgano, ¿no? No lo que lo muestran en la prensa, en las teles, ¿no? No es algo real, ¿no? Pero la realidad es lo que... Yo estoy en contacto con la gente de ahí, ¿no? Que sufren mucho. Sí, parece que últimamente ya sacan ya un hierro de verdad. Sí, sí. No sé, es muy complicado decirlo, ¿no? Sí, ya se han apuntado muchas cosas, ¿no? Vale. Sí, pues creo que ya está. ¿Cómo, y ahora sí voy a retomar ahí un poco tu pequeña pregunta, ¿cómo sentís, porque no eres la única persona afgana aquí, que el Estado español os está tratando, el sistema de protección internacional? Es muy bueno. Estamos agradecidos por los que han brindado. Sí, sí. Bueno, pues que esto era el único remedio de salir del país. Muchas gracias por lo que... Por ejemplo, el 29 de agosto llegamos a Madrid. Estuvimos un día aquí, 29 marchamos hacia Zaragoza. Y desde aquel entonces, por ejemplo, tenemos nuestro piso, nos dan ayuda económicas, que los niños en el colegio han aprendido muchas cosas en español, que creo que es un orgullo, ¿no? Lo que un país nos puede brindar. ¿Tenéis trabajo y por eso? ¿Cómo? ¿Os han dado trabajo? No, hasta 6 meses hasta que tenemos los papeles blancos, ¿no? Hasta que nos den el permiso de trabajo. Pero a otros afganos, los que no saben el idioma, les han matriculado en algunas escuelas o cursos, y luego los que saben les han matriculado en algunas formaciones profesionales para que sepan y aprenden alguna profesión, ¿no? Para luego trabajar. Pero de momento no tenemos permiso de trabajar. ¿Tenéis que pasar los 6 meses? Sí, ya hemos pasado 3 meses, solo nos queda 3 meses más. Sí. Pensaba que igual os habían dado un trato especial, pero ya veo. Sí. ¿Y tu futuro laboral cómo lo proyectas? ¿De la mano de la universidad o No sé. Es que colaboro con los diarios
en Zaragoza. Colaboro, les escribo. Bueno, es la única cosa que puedo hacer, ¿no? Es que desde antes en Afganistán colaboraba con los diarios, tanto en inglés como en persa, pero aquí, persa, que de momento les escribo desde aquí a Afganistán, en inglés y luego en español en Zaragoza, ¿no? En Arainfo, Heraldo de Aragón, publican mis artículos. Sí. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Aportar? Creo que seamos muy así. Bueno, pues si esto queda aquí, de nuevo, muchas gracias. Nada, es un venir, placer. por compartirnos parte de esta realidad que está ocurriendo. Y gracias a vosotros también. Gracias.